Buenas noches a todos. Voy a hacer la presentación en este momento de la siguiente expositora, la arquitecta Grace Jacqueline Galloso Pérez. La arquitecta Grace Jacqueline, graduada en la Universidad César Vallejo de Trujillo, con estudios de Project Management Profesional y máster en Negocios y Administración. Es especialista en arquitectura hospitalaria y afines, proyectos retail y fast track, gerente general de JC Arkin y gerente de arquitectura en CBP Contratistas. También es jefa de proyectos nacionales y cooperación internacional. Obras ejecutadas con la Embajada de Corea, proyectos financiados por Inglaterra y España, con amplia experiencia en diseño, ejecución y supervisión de obras de salud en los 3 niveles de atención. A continuación, entonces, tenemos a la arquitecta. Le agradecemos por su participación y le dejamos la palabra para que inicie su exposición. Gracias, arquitecta Elena. Gracias, arquitecta, a todos. Bueno, quiero empezar el día de hoy. A ver, un minutito. Vale, ¿me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí, estamos viéndola. Ya, gracias. Bueno, arquitecta, bienvenidos a todos los estudiantes y también docentes ya graduados y que ejercen la carrera de arquitectura. La verdad es un honor el aportar a todos los que están dentro de como espectadores y también los que están escribiendo en el foro, tanto en el Facebook como en Zoom, sobre las ocurrencias técnicas que tengan, ¿no? Como estudiantes, justo hablaba hace unos días con algunos de mis colaboradores, que son chicos jóvenes, y decían que agradecían de tener estos cursos gratuitos ahora, y algunos me manifestaban que querían estos tipos de cursos cuando estaban estudiando, ¿no? Así que espero que como idea de la Comisión Nacional de Salud sea un gran aporte para todos ustedes y podamos replicar esto más adelante. Bueno, a lo que tuvimos la exposición del día de ayer, nos acompañó el arquitecto Pedro Puente. El día de hoy no nos va a poder acompañar, pero igual quiero citar parte de la experiencia que el arquitecto tiene como en lo que es en supervisiones de obra. Bueno, la pregunta es, ¿cómo inicia una supervisión de obra? ¿No? La supervisión de obra muchas veces pensamos y decimos, empieza paralelo a la ejecución de obra. No, tenemos funciones, circunstancias a lo que viene a ser la ejecución, a lo que viene a ser el punto de que ¿qué es? ¿Cuándo es un supervisor de obra? ¿Cuándo es un inspector de obra? Esto se rige de acuerdo a la cifra del valor contractual o el monto de ejecución que tenga la obra. Entonces, si son menores a 3 millones, puede ser un inspector. ¿Por qué un inspector? Porque necesitas, ciertos puntos específicos muy generales al tipo de edificación que se tenga, entonces puede tener un inspector de obra. ¿Cómo podemos tener un inspector de obra? De repente para una vivienda unifamiliar, para un colegio de menor metraje. Entonces, mayor a la amplitud, mayor al grado de complejidad que se tenga la edificación, se va generando un supervisor. Luego, cuando tenemos un inspector de obra, que es el menor, luego cuando es mayor a 3 cifras, un supervisor, y cuando es ya un establecimiento de salud amplio, ya genera todo un equipo de supervisión por especialidad. Entonces, cuando ya se van elaborando los estudios de preinversión, también involucra esto un supervisor de obra. Como ya lo mencionó la arquitecta María Estrada y todos mis compañeros, colegas anteriores, tenemos situaciones previas a la ejecución de obra. Entonces tenemos los estudios de preinversión. Hasta un cierto tiempo, los estudios de preinversión han sido viables en su mayoría y se han ido ejecutando con financiamientos propios del Estado o también financiamientos de maneras privadas. Entonces, esto se rige muy bien a lo que viene a ser la Ley de Contrataciones del Estado. La Ley de Contrataciones del Estado es como el Reglamento Nacional de Edificaciones para nosotros cuando ya vamos a diseñar y ejecutar. La Ley de Contrataciones del Estado nos da directrices muy específicas de las funciones tanto de un supervisor, un ejecutor y un proyectista. ¿Cómo podemos saber
¿Cuándo nos regimos a la ley de contrataciones del Estado? ¿No? Esto lo vamos a ver también, lo vamos a mencionar cuando se va ejecutando la obra, cuando nosotros como supervisores tenemos, a ver, el expediente contractual que ya ha sido elaborado y diseñado por un proyectista. Cuando hacemos opiniones técnicas y consultas de, por ejemplo, tenemos el expediente que no es congruente con la normativa vigente o que de repente ya en el estado físico cambia y tenemos que hacer adecuaciones, la ley de contratación del Estado nos dice que nosotros como supervisores y ejecutores no tenemos potestad de cambiar el expediente técnico. Entonces, eso también nos rige la ley de contrataciones del Estado. Pero sí nos dice nosotros como supervisores que podemos opinar y hacer todos los criterios técnicos posibles para las buenas prácticas constructivas, pero no somos proyectistas. Tengamos eso muy claro para que si en algún futuro ustedes son supervisores de obra y les dicen, oye, apruébame esta modificación, apruébame esta actualización, leamos muy bien qué es lo que estamos firmando porque también hay sanciones como profesionales. Ahora, las etapas de la inversión pública. Las etapas de la inversión tenemos previamente, se generaba el código SNIP, que era el sistema administrativo estatal, y este código SNIP estaba dentro de un empadronamiento del ministerio. Entonces ahí nos decía el código, el nombre del proyecto, cuánto era el monto de inversión del perfil, cuánto el monto de contratación, y esto podíamos cotejarlo también con lo que viene a ser el SEACE. El SEACE es la plataforma en la que ustedes van a encontrar toda la información técnica de los nombres, el monto del valor referencial, los términos de referencia, tanto para la ejecución como para el ejecutor como para el supervisor, ¿no? Se da ciertos puntos que aparte del código SNIP también se ha tenido la inversión del Invierte Perú y otros financiamientos que se han dado también durante estas cronologías de inversión pública, ¿no? Bueno, en lo que quieren ser funciones, cuando ya se tenía el código SNIP, cuando ya se tenía, digamos, aprobado los montos de inversión, ya se tenía toda la directriz, todo el directorio que iba a liderar y, digamos, revisar que se vele por la buena ejecución y también los pagos, se daba una conformidad al supervisor de obra dentro del expediente técnico. Entonces nosotros como supervisores, nuestra participación es muy importante. Estamos desde el previo, desde la ejecución de obra y vemos nosotros también que previamente el inicio de ejecución de obra, nosotros podemos hacer opiniones técnicas revisando el expediente técnico en un plazo de 15 a 30 días, ¿no? Para saber si se generan posibles adicionales de obra. En estos posibles adicionales de obra que nosotros vamos a ver durante la revisión, el monto que se puede aprobar es al 15% del monto del valor total, o valor referencial que se tenga. Ahora, si esto aumentaba al 50% del valor, significa que, bueno, el expediente técnico no está apto para poder ser ejecutado, ¿no? O consolidado físicamente. Entonces, nosotros como supervisores de obra es una participación muy importante previa, durante y post, ¿no? Bueno, también nos dice que nosotros como supervisores de obra tenemos una comunicación directa con el coordinador de obra, que esto va por parte de representantes de la entidad. El monitor de obra, que es el que también va en coordinación con el coordinador, y el administrador de contratos. El administrador de contratos, de repente es un término que posiblemente lo relacionen con el que ve los subcontratas, esto de la ejecución de obra. El administrador de contratos se encarga de ver el contrato, las estipulaciones, tanto el ejecutor como el supervisor, para que estos den sus fieles cumplimientos. Un ejemplo, la participación de los profesionales, el tiempo de participación. Algunas veces te dice el residente de obra o el supervisor de obra al 100%. Por especialidades puede variar al 50, al 80%, al 15, al 20%. Entonces el administrador de contratos ve que estos realmente se estén, funciones que se estén dando. ¿Por qué? Porque si no se da, generan también sanciones que están estipuladas en los contratos, tanto el supervisor como el ejecutor. Entonces, es una participación muy importante y también de eso dependen los pagos de valorizaciones. Bueno, una vez que se termina bueno, la ejecución de obra, el supervisor tiene una participación de 30 a 60 días post ejecución. ¿Por qué? Porque vemos que ya se ha hecho la recepción de obra. Ah, me olvidé de comentarles que para la recepción de obra, el supervisor tiene que hacer una revisión física total en la cual realmente podamos avalar una efectividad de que la obra ya está lista para ser recepcionada. Nosotros como supervisores enviamos una carta
a la entidad y convocamos al comité de recepción de obra, ¿no? Esto puede ser en un plazo de 30 a 45 días o incluso menor, ¿no? Es una comunicación directa que se da con el coordinador y el monitor para que una vez que se conforme el comité de recepción de obra, que es el mismo comité que lo puede, digamos, consolidar la entidad, estos van a la obra y como mencionaba ayer, para los que no estuvieran, es que el comité de recepción de obra revisa el proyecto con los planos contractuales. Y nosotros como supervisores y también en conjunto con el ejecutor se van comparando los planos ASBIL y las modificaciones o actualizaciones que se hagan deben ser con sustentos técnicos. No porque se nos ocurre o no porque me gusta que sea de tal color o porque quiero que sea más alto o bajo. No, todo tiene que ser un sustento técnico. Entonces, una vez que sea el comité de recepción, el supervisor acompaña al comité de recepción, también hace una participación técnica y luego se encarga de lo que viene a ser la liquidación de obra. Puede ser también que el supervisor tenga participación en lo que viene a ser la puesta en marcha de la obra, pero eso depende del tipo de contratación que tenga, ¿no? Bueno, habiendo terminado más o menos con las directrices que mandaba el arquitecto Pedro, en base a su experiencia, que es una experiencia muy amplia, eh, nosotros como supervisores tenemos normativas muy específicas a las cuales debemos regirnos. Principalmente el Reglamento Nacional de Edificaciones, la A010, Condiciones Generales de Diseño, la A050, que involucra a los establecimientos de salud, la A120 de Accesibilidad Universal y la A130 Requisitos de Seguridad. ¿Por qué? Tanto accesibilidad, porque nosotros tenemos diferentes tipos de pacientes, en sus mayorías personas con ciertas complejidades o ciertos puntos de discapacidad. Entonces tenemos que hacer que realmente nuestro establecimiento cumpla con el porcentaje de rampa, cumpla con el acceso a todas las UPSS que tengan la atención para todos los usuarios en general, sin ningún tipo de discriminación. Y los requisitos de seguridad, porque la norma técnica de salud nos indica también que debemos cumplir un cierto tiempo para evacuación, un cierto tiempo de protección, áreas compartimentadas y, bueno, vidrios y cristales, y también UPS específicas que tienen que tener una compartimentación especial. Cuando me refiero a compartimentación, significa que los tipos de tabiques o el tipo de acabado no va a ser el convencional de drywall o ladrillo, sino que tienen que cumplir también un requerimiento. Si ustedes ven por curiosidad lo que viene a ser dentro de la norma de seguridad, nos dice que tienen que haber muros y puertas que tengan entre 45, 60, 90, 120 minutos. Entonces, de acuerdo a las zonas específicas que nos mande la norma, nosotros tenemos que hacer el diseño y optar para que estas áreas cumplan según lo referido. Ahora, de acuerdo a las normas técnicas de salud, nosotros tenemos la principal, la 110, la norma técnica solo 110, que es la del MINSA. Luego a esto tenemos los decretos supremos que van acompañando las normas técnicas de salud, las resoluciones ministeriales, las normas APA y las demás normas internacionales que complementan el diseño, ejecución y supervisión de obra. Bueno, en la categorización tenemos 3 niveles de tensión. Los primeros niveles de tensión, como podrán pues, ustedes haber observado en los linderos o en las zonas aledañas a las que viven, son en su mayoría las postas de salud. Estas tienen por su mayoría consulta externa, que netamente solo hacen atención de diagnóstico, ¿no? y tratamiento. No tienen hospitalización, solamente son para usuarios netamente puntuales, ¿no? Me refiero a que son atenciones ambulatorias. En el segundo nivel de atención tenemos entre el 2.1, 2.2 y el 2 especializado. Este segundo nivel de atención ya podemos contar con mayor cantidad de UPSS, tanto consulta externa, hospitalización, emergencia, centro obstétrico, centro quirúrgico. De acuerdo a la complejidad y el tipo de categorización o nivel de atención que se tenga, estas UPSS pueden ir aumentando, ¿no? Cuando es un tipo 2.2, tenemos ya lo que es unidad de cuidados intensivos, la especializada también, que tiene sus mayores puntos de diagnóstico por imágenes, nutrición y dieta, etc. Cuando ya vamos a un tercer nivel de atención, tienen las UPSS anteriores y a estas las complementan ya puntos específicos. Por ejemplo, hemodiálisis, patologías, radioterapias y muchas otras que no se ven
en los niveles anteriores, ¿no? Entonces, cuanto mayor es la categorización del hospital, mayores especialidades tienes, mayor nivel o rango de atención se va a tener, ¿no? En lo que ya mencionaba, los tres tipos de categorización, el primer nivel de atención se rige bajo la norma técnica de salud 113, la segunda la 110, que es la más común, porque en su mayoría lo que están arrojando son establecimientos del tipo segundo nivel de atención, la norma tipo 3 de la 109, ¿no? Luego tenemos el cuadro comparativo de las UPS, perdón, de los establecimientos de salud por el tipo o categorización. Entonces, en los primeros niveles de atención tienen entre 8 horas, que es una jornada habitual para un paciente ambulatorio. El segundo nivel de atención puede ir aumentando de 8 a 12 horas o incluso a 24 cuando ya cuenta con emergencia. Y lo que son los establecimientos especializados también, pues atención y su rango son 24 horas para lo que viene a ser cubrimiento de emergencia y atención total. Ahora, funciones específicas de un supervisor. ¿Qué hacer? ¿Cómo iniciar una supervisión? ¿Y cuáles son las consideraciones que nosotros debemos tener? Como ya mencioné, se tiene que revisar el expediente técnico. Nosotros como supervisores debemos ver que el expediente técnico realmente haya sido elaborado bajo las normas técnicas adecuadas y también si este expediente técnico ha sido desarrollado en un periodo anterior, velar y ver que sea un cumplimiento según las normas técnicas de salud actualizadas. A lo que también compete es compatibilizar las especialidades, las diferentes especialidades que hay, arquitectura con estructuras, porque puede haber ciertas discrepancias, sanitarias, eléctricas, mecánicas, cableo estructurado y equipamiento biomédico. Entonces, una vez que nosotros compatibilizamos, que puede ser que nos ayudemos de la metodología BIM o de la herramienta del software del Revit, nos ayuda a ver cuáles son las incongruencias, en qué puntos no están compatibilizados y poder optar por realmente generar un expediente técnico adecuado y optimizado. Pero no se olviden que nosotros podemos, digamos, informar las incompatibilidades que se presentan a la entidad y la entidad lo va a derivar al proyectista, porque nosotros no tenemos ningún tipo de autoridad para hacer modificaciones técnicas. Nosotros podemos informar y establecer soluciones técnicas y fiel cumplimiento de la normativa. Nosotros no podemos modificar el expediente sino más. La vía regular es nosotros como supervisores de obra, representantes de la entidad, derivarlo a la entidad y la entidad al proyectista. Una vez que tenemos ya el expediente técnico optimizado, adecuado y listo para ejecutar, previamente al inicio de las partidas y la supervisión de obra, nosotros que tenemos que pedir son los procedimientos. Todos sabemos que todos los expedientes técnicos van con metrados, partidas, especificaciones técnicas, las cuales describen cada uno de los materiales que va a emplear el establecimiento de salud. Entonces nosotros como supervisores tenemos que velar por el buen cumplimiento y la calidad de la obra, por lo cual nosotros pedimos, de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto, y al inicio de las partidas, si por ejemplo van a empezar a hacer mezclas de concreto, asentado de ladrillo, van a hacer el mortero, nosotros tenemos que pedir las especificaciones técnicas de la arena, las pruebas, ensayos, el tipo de cemento que se va a usar. La especificación técnica me dice cuál es el tipo y las características del cemento que tiene que tener. Si puede ser un tipo de cemento rojo, azul o verde, el cual cambia de acuerdo a la región en la que estamos. Entonces, una vez que tenemos las fichas técnicas del producto, pidamos siempre las fichas técnicas, las que son de realmente desde el fabricante. No pidamos las comerciales. Las fichas técnicas, las que deben ser y las que se deben cotejar son las fichas técnicas que me dan las características físicas del producto, cuáles son los materiales de creación, cuáles son las pruebas a las que han sido expuestas, ¿no? Y el rango y normas o ISOs en los que también contengan. Una vez que tenemos las fichas técnicas aprobadas, cuando hayan sido corroboradas con el expediente técnico, pedimos lo que son los certificados de calidad como una preaprobación del producto. Y luego de todos estos certificados tienen que ir acompañados de los procedimientos técnicos. Coordinamos con el área de calidad o el área de producción del contratista, el cual nos debe proveer los procedimientos previo al inicio de las partidas. Una vez que tengamos estas pautas, estamos tranquilos y podemos supervisar y que los materiales están en control calidad y también que estos realmente se van a ejecutar a lo debido y lo que indica los procedimientos técnicos, incluso lo de Sensico. Ahora, nosotros como representantes de la entidad, como supervisores de obra, según la ley de contrataciones, nosotros tenemos que tener una coordinación directa con la entidad.
¿Por qué? Nosotros somos sus representantes en obra. Nosotros somos los que debemos velar porque tanto el proyecto esté ejecutado como debe ser, como lo indica la norma, como indica el expediente técnico, y también debemos reportar los avances físicos y también los retrasos que sean de la entidad para que estos sean avalados o repercutan en la evaluación de obra que el contratista también presenta. Nosotros tenemos que tener una comunicación fluida con la entidad, tenemos que proponer, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las políticas, planes y estrategias que proponga el contratista o cómo está llevando el contratista, ¿no? Nosotros también podemos proponer normas y aprobar directivas, podemos emitir opiniones técnicas y realizar la supervisión y fiscalización sobre el cumplimiento de las normas. Son puntos que, recordemos, nosotros siempre tenemos que proponer, emitir pronunciamientos adecuados para velar siempre porque la obra esté bien. Nosotros como supervisores también tenemos responsabilidades legales. Si, por ejemplo, nosotros avalamos y no revisamos nunca nada, decimos sí, sí, firmamos y sellamos, y luego la obra se cae o incurre en un atraso, nosotros tenemos también penalidades. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser muy minuciosos con toda la documentación técnica que recibimos y también la que emitimos. Bueno, los planos de preinstalación son, de acuerdo a este tipo de establecimiento de salud, no solamente contamos con el diseño arquitectónico, diseño especialidad, nosotros también tenemos que tener una compatibilización de los planos de preinstalación y estos planos acompañan a todos los que son los equipos biomédicos o equipos mecánicos o eléctricos del establecimiento de salud. Estos planos de preinstalación me van a decir la ubicación correcta, la dimensión, el área, el tipo de altura, Luigi, creo que se prendó. Ya, gracias. Tenemos que saber cuáles son las especialidades que acompañan, cuánto es la cantidad de tomacorrientes, cuántas cajas de paso. Entonces, estos planos de preinstalación los tiene que proporcionar el fabricante de los equipos biomédicos y esto tiene que ser compatibilizado con el expediente técnico. Entonces, eso también genera unos planos ASBIL. Los planos de preinstalación tienen que estar compatibilizados y presentados durante el proceso constructivo previamente al ambiente el cual va a ocupar este equipo biomédico. ¿Por qué lo digo? Porque si el contratista avanza, nosotros como supervisores no tenemos un control de estos planos de preinstalación, ¿qué pasa? El contratista se lanza a hacer todo esto y luego cuando digo, oye, tu plano de preinstalación y no lo tiene, repercute en un adicional porque el contratista puede basarse y decirme, pero usted no me informó, entonces yo ya avancé, ¿quién me va a pagar este material? Y también incurre en un adicional. Entonces tenemos que evitar todos los causantes posibles y estar atentos al cronograma de obra que se establezca para hacer todo este control. Entonces hay puntos que se van viendo que en el paso, en la complejidad o el avance de obra, se tienen que ir previniendo, ¿no? En estos casos tuvimos una sala de resonancia que se tuvieron que reajustar y rediseñar porque los planes de preinstalación no estaban compatibilizados. El resonador del contractor me mandaba un área menor a lo que me mandaba el fabricante, ¿no? Entonces tuvimos que reajustarlo y repercutió que los ambientes aledaños también tengan que ser afectos, ¿no? Igual en este caso, en esterilización fue lo mismo, el área designada era menor al área que teníamos, ¿no? Ahora, en casuísticas, ahorita vamos a entrar a lo que viene a ser ya establecimientos de salud ya ejecutados. Voy a empezar por un tipo 1-3. Para los que estuvieron ayer y han repetido el día de hoy van a tener un plus. Esto es en el hospital de Ventanilla, en el Callao. Lo ejecutamos en el año 2017. Este hospital pertenece o está financiado por la Embajada de Corea, COICA, y prácticamente fue una ampliación y remodelación. El bloque que ustedes ven fue el bloque que se está haciendo nuevo, que fue la ampliación de ginecología, hospitalización y consulta externa, ¿no? Y luego también se generó una remodelación en urgencias y emergencias, en atención al gestante, y toda esta parte de UNAL fue servicios generales y servicios complementarios, ¿no? Acá teníamos más que todo los talleres, se cambió el grupo electrógeno, se hicieron mejoras, ¿no? Esta es parte de la remodelación. Acá tenemos nutrición, diagnóstico por imágenes, analogía patológica, internamiento que es hospitalización, lavandería, emergencias, consulta externa, residuos sólidos, ¿no? Recordemos que estas UPS tienen una conexión muy directa, entonces tienen que ir ciertamente acompañadas. Bueno,
Luego tuvimos una remodelación del área existente, como les mencionaba. También teníamos acá parte de administración. Y fue un poco complejo porque cuando es una ampliación, ¿no? Que estás modificando, actualizando, reparando, tenemos que mantener un lenguaje arquitectónico. Fue un poco complejo porque las cerámicas de ese tiempo eran de 30 por 30. Entonces, comercialmente, actualmente nosotros podemos encontrar desde 45 por 45 a 60 por 60. Y ahora encontrar un tipo de cerámica PI4, que es la adecuada para nuestro elemento de salud, era súper complejo. Y mandar a hacer, fabricar una especial, pues salía carísimo. Entonces tuvimos que ver una alternativa y optar por cambiar ciertos colores internos, ¿no? Estos fueron los avances de obra que tuvimos. Esto está ubicado en Ventanilla, en el centro poblado Mi Perú. Fue un poco complicado en el aspecto de que es una zona de arena, es muy húmeda, llovía constantemente, entonces se hicieron, se trató de proteger todo lo que se pudo, las estructuras principales, pero igual generamos adicionales de hacer contrafuertes para proteger todo el perímetro de la zona. Contábamos con bastantes desniveles, como podrán ver en la imagen número principal número 1, es que el establecimiento está más abajo del límite de terreno normal y en la parte inferior pueden ver que superaba más de 5 o 6 metros, muchísimo más. Entonces teníamos que proteger toda la estructura de manera perimetral. Bueno, en este caso tuvimos ciertos problemas, como les mencionaba acá. Encontrar la cerámica fue muy complejo, pero igual nosotros como supervisores de obra tenemos que velar porque sea algo óptimo y también nosotros es los que damos la aprobación, la concurrencia para una valorización de obra. Ahora, el hospital de Moquegua, este fue un nivel 2.2. Inicialmente, contractualmente, tuvimos 123 mil millones de soles del monto presupuestal contratado, pero ¿qué pasa? Cuando se diseñó este establecimiento entre el año 2012 al 2014, pues se diseñó, perdón, con las normas técnicas vigentes. Ahora, cuando ya se iba a ejecutar entre el 2016 y 2017, en ese momento salía la SR31 que nos estipulaba que ciertos establecimientos de salud con la cierta ubicación de acuerdo a la región tenían que tener aisladores sísmicos. Entonces ahí es donde se replanteó toda esta parte. El bloque B, C y D tuvieron que tener aisladores sísmicos. Entonces, ¿qué pasa? Solamente podíamos ejecutar el A, nutrición y dieta, y talleres, cisterna y agua, porque no teníamos aisladores sísmicos. Entonces tratamos de reformular todo el cronograma de obra para poder, para no incurrir en tanto atraso y poder llegar a la fecha planeada, ¿no? Recordemos que todos los establecimientos de salud tienen un cronograma, tienen una fecha final contractual y también estos no pueden repercutir en mayor porque si no la atención a la población baja y imagínate que cuando hubo pandemia todos llegamos a colapsar los establecimientos de salud, ¿no? Luego el final fue esto, ¿no? Ya teníamos los aisladores y pudimos edificar en paralelo, ¿no? Consulta externa, hospitalización, etcétera. Esto en el Sermón Moquegua. Acá tuvimos también parte del avance de obra y aquí fue muy rígida, muy dura lo que viene a ser el cumplimiento de la G050, que viene a ser la norma de seguridad. Esta norma que es la que protege al trabajador, tanto por parte del contratista, el personal obrero, al supervisor. ¿Por qué? Porque nosotros cuando liberamos tenemos que estar sometidos a alturas, tenemos que estar viendo que los puntos de liberación o los inicios de partida sean los adecuados y posteriormente esto registrarlo en los protocolos. Entonces, todo lo que viene a ser los avances de obra, nosotros también tenemos que velar y salvaguardar la vida, tanto de los diferentes colaboradores como la uno mismo. Bueno, en la parte inferior pueden ver el 3D del Hospital de Moquegua y así es como quedó actualmente, ¿no? Fue un poco complejo también por el hecho de los huaicos que se generaron en el 2016, sí, del 2016, y pues tenemos que prever todas las circunstancias que se hagan, ¿no? Muchas veces algunos proyectistas diseñan pensando, digamos que diseño en selva con mi criterio de costa y no preveemos, ¿no? No preveemos lo que van a ser huaicos, no se prevé que va a haber lluvias y diferentes
otras características físicas que se pueden dar climatológicas dentro del establecimiento. Bueno, acá tenemos el hospital de Iquitos, que actualmente, bueno, esto se inició en el 2019, pero aún sigue en edificación, ¿no? Bueno, luego de esto, igual, en este establecimiento no hubo punto de aisladores sísmicos porque no lo meritaba. Entonces, normal, se puede ejecutar contractualmente el establecimiento. Esto es lo que era el anterior Hospital de Iquitos y esto es lo que era la propuesta y este es el procedimiento de, bueno, avance de obra que se está dando. Igual acá, como les mencionaba, la G050 es muy importante cumplirla porque entonces no podemos estar expuestos a fibras de vidrio, a ciertos materiales contaminantes. También debemos velar porque al momento de supervisar la obra, muchas veces el contratista o el albañil avanza a lo loco, no hay un control de calidad, no hay un control supervisor y nosotros tenemos que estar revisando que se cumplan las medidas adecuadas. Por ejemplo, como les mencioné anteriormente, cuando viene la recepción de obra, ellos revisan con lo que allá, nos revisan con lo que son los planos contractuales. Entonces ellos me van a decir, "Oh, la altura final va a ser 3 metros. Y si, por ejemplo, se equivocaron la parte de mecánicas y me bajaron 30 o 40 centímetros, yo tengo que tener una justificación técnica o por el otro lado el comité de recepción puede pensar que yo no he hecho una correcta supervisión, ¿no? Igual en todos estos puntos. Igual, este es el Hospital Garayar, que todavía no se entrega en Iquitos, y también contaba con equipos totalmente modernos, ¿no? La edificación anterior tenía 100 años. Este es el Hospital de Alta Complejidad en Trujillo. Esto fue diseñado en el 2008 y una circunstancia fue de que se tomó todo el perímetro. Este es el plano contractual, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que se tomó todo el perímetro, se edificó todas las diferentes especialidades, ¿no? Esta es una alta complejidad. Pero ¿qué pasa? Se paralizó la obra un año porque al momento de estarlos haciendo las excavaciones se encontraron restos arqueológicos. Entonces ya no se pudo continuar la edificación hasta que se hagan las liberaciones de CIRA correspondientes. Ahora, ¿qué pasa? Durante este tiempo que estuvo la paralización, encontramos nuevas formas o nuevos artículos que nos demandaban o incluso necesidades de la población. Entonces, ¿qué hizo esto? Cambió a esto. Como podrán ver, voy a hacer un paso. Ven esta parte de la expansión según lo que me dice la normativa que tengo que tener el 50% y acá cambió. Tengo todavía el 50%, pero redistribuido. El establecimiento del bloque principal se movió un poco más a la izquierda y me dio pase a un estacionamiento amplio y a un helipuerto. Entonces, bueno, acá tengo las obras de la supervisión interior, también cumplimiento de la norma de accesibilidad, y acá está el helipuerto. El helipuerto se dio porque como era una alta complejidad y a nivel del norte, era que se podía atender diferentes especialidades. Y por ejemplo, en una posta, un centro de salud, en un establecimiento 1, en un establecimiento 2, de repente tenía un paciente que requería una atención especializada, lo podía evacuar mediante un helicóptero o cualquier transporte aéreo, ¿no? Entonces, en la alta complejidad pues, te recibe en fracción de minutos y te atiende. No, porque si vienen en bus, imagínense, 8 horas, una ambulancia, a veces las carreteras no son óptimas, entonces esto es una evacuación que ayuda y optimiza. Este es el caso de un tipo 3. Habrán visto en el Perú Corel tipo 1, luego el Moquegua Garayar, Moquegua fue un 2-1, Garayar 2-2 y este es un 3 especializado. Igual en acabado, nosotros también tenemos que velar que tenemos que hacer pruebas para saber que está correctamente adherido el material final. Una vez que también vemos los procedimientos de las fichas técnicas, vemos eso. Ahora, ¿qué pasa si al momento de revisar el expediente técnico no detectamos los adicionales de obra en lo que es el diseño y los planos? Podemos también tener del proceso de ejecución, ¿no? Entonces, en este caso, de repente me cambian por el INEI que mi cantidad de población va a aumentar por la epidemia, por esto de la pandemia. Entonces, genera sustentos técnicos para poder hacer de repente una ampliación de expiración en el caso que se hizo en el hospital de Moquegua. Luego en Oxapampa se hizo una nueva planta de oxígeno. Se hizo un adicional de esto. ¿Por qué? Porque estábamos en la coyuntura de la pandemia, que todas las edificaciones de salud que contaban con un presupuesto y tenían un área a la cual podían tener una planta de oxígeno, se les financió y se les aprobó. En su mayoría se adecuaron, ¿no? En este caso también pasó esto en el hospital de Chulucanas, ¿no? Se puso una planta de oxígeno para poder atender a la población.
Bueno, ¿qué pasa si tenemos una mala supervisión de obra? Si no revisamos que está totalmente adecuado o adherido, pasa estas cosas, ¿no? Como vemos en la imagen 2, el techo se descolgó y cayó encima del paciente. No queremos esto, entonces tenemos que ver que realmente se ejecute con la calidad y que esto perdure. En el caso de la figura número 1, no respetaron las juntas verticales y se lanzaron a hacer todo el falso cielo raso, entonces cuando hubo un sismo simplemente lo desplomó, colapsó y se cayó, ¿no? Igual lo mismo cuando hacemos los arriostres, donde colocamos los chavitos, tenemos que ver todos estos puntos, siempre coordinando con las diferentes especialidades, tanto estructuras y las sanitarias eléctricas y otras. Lo mismo pasó en esto que les comentaba del sismo, se desplomó y caen las especialidades. Ahora, ¿qué pasa si tenemos tuberías rígidas y no hacemos conexiones flexibles? Cuando hay un sismo, simplemente la tubería que estaba ya unida, se cae y caen todos los desperdicios, caen, bueno, puede colapsar todo, cualquier tipo de función que tenga la tubería de gases medicinales, de agua, desagüe o agua contra incendio, colapsa, cae, inunda y nos malogra todo el establecimiento de salud. No solamente afecta a los pacientes, sino también causa problemas y malogra pues, los equipamientos médicos. Actualmente ya tenemos en funcionamiento desde el año fines del 2020 los proyectos Fast Track. Como ya les mencionamos desde la primera diapositiva, antes había todo un evaluación de perfil, aprobación de fondo de inversión, elaboración del expediente, licitación, código SNIP, ejecución, supervisión, recepción, ya. Todo esto se ha hecho un remix y se ha hecho en un fast track. ¿Qué es lo que pide un fast track? Optimizar los tiempos. Acá está. Los diseños preliminares que antes hacíamos en el método tradicional, diseños preliminares, diseños finales, ofertas, construcción y bla. El fast track lo que hace es tanto el diseño preliminar con el diseño final, empatarlo, traslaparlo y el diseño final vaya de la mano con la ejecución y se optimicen todos estos tiempos. Entonces, lo que antes me tomaba de repente mínimo 3, 4 años y hacerlo hasta 6, 8 años, ahora lo tengo como concepto de hacerlo entre 2 años a máximo 3. Entonces, se dan cuenta que el optimizar y reducir los tiempos hace que el diseño sea más actualizado, sea óptimo, la ejecución también vaya de la mano del diseñador o del proyectista. Ya no tengo que estar perdiendo tiempo mandando mi carta de la entidad y la entidad del proyectista, entonces ya no. Va todo tan de la mano y encima voy acompañada con el software del Revit que me lanza cuáles son las incompatibilidades o incongruencias que tenga el proyecto, entonces optimizo tiempos y al optimizar tiempos genero establecimientos de salud más efectivos y en pronto funcionamiento para atender a la población, ¿no? Bueno, las conclusiones rápidas son que tenemos que velar siempre por al aumento de plantas de oxígeno, velar que también ahora con lo de pandemia, pues vamos a tener ampliaciones de hospitalizaciones, van a ser necesarias reformulaciones de plantas de oxígeno, van a tener que también tener cuando hay más establecimientos de salud, también genera que haya mayores especialistas de salud o médicos especialistas para que atiendan esto, ¿no? Y a ustedes como estudiantes lo que les puedo pedir siempre es que se reinventen, investiguen, revisen las normativas, vean constantes tecnologías nuevas, se actualicen el software, revisen materiales y innoven siempre en todo lo que puedan. Nunca se conformen con estas diapositivas, no se conformen con lo que han escuchado hoy día y tengan siempre hambre y sed y una mejora continua. Bueno, un gusto. Gracias. Muchas gracias, arquitecta Grace Galloso. Muy excelente su presentación. Y como estamos ya bastante tardecito, le cedo la palabra a la arquitecta Adi Uceda, la coordinadora de la Subcomisión Nacional de Salud, para que haga el cierre de este evento. Gracias. Muchas gracias, arquitecta, por el pase. Agradecer al Colegio de Arquitectos por brindarnos a la subcomisión este espacio para poder desarrollar un curso dirigido a los estudiantes de las carreras de arquitectura. Asimismo, agradecer a todos los miembros de la Subcomisión Nacional de Salud que han hecho posible el desarrollo de este evento, ¿no? Y asimismo felicitar la participación de la arquitecta María Ardiles, el arquitecto Juan José Díaz Dueñas, la arquitecta María Estrada, la arquitecta Grace Galloso, la arquitecta Lina Palacios,
la arquitecta María del Pilar Lica, así como también el acompañamiento de la arquitecta Marisabel Granda, la arquitecta Elena Reategui y los diferentes miembros de la subcomisión de salud. Agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos durante estos 2 días en este curso que esperamos, como subcomisión, pueda contribuir a la formación de cada uno de los estudiantes de arquitectura de nuestro país. Muchísimas gracias y con esto vamos dando por culminado el evento. Bien, por favor pedimos a los ponentes del evento que puedan prender sus cámaras para las fotografías respectivas. A ver, hacemos la captura oficial. A ver, permíteme por favor, segundo cuadro. Muy bien.